Muy buenas noches compañeros, estamos en lo que es la auxiliatura de la materia de Economía de Salud y Educación, viendo lo que es el material extra de la unidad temática número 2. Sabemos que tenemos que ir ganando tiempo y es en el sentido que se graba este video. Recuerden que al final van a tener que hacer un resumen de los 3 primeros temas y posiblemente un pequeño examen. Es en ese sentido que se va a ir hablando de lo que es el material extra de la unidad temática número 2. ¿Qué es lo que menciona el capítulo que han de llevar? La teoría económica de la producción, el proceso de producción de los centros educativos y la eficiencia en la producción educativa. Es en ese sentido que este material extra nos va a permitir dar unas cuantas luces sobre el tema de la producción, porque tenemos que tomar en cuenta que cuando los sistemas educativos consideran cumplidos los objetivos básicos para toda la población, sitúan en una posición destacada los debates, las propuestas al logro orientadas a mejoras cualitativas. Y justamente para evaluar la producción educativa se tiene que ver los 3 tipos de instrumento. Lo que menciona aquí, indicadores de rendimiento, estudios con datos individuales e informes de evaluación y programas de centros. Los indicadores se elaborarán habitualmente a partir de estadísticas oficiales, y justamente vemos que aquí en Bolivia son los problemas que tenemos, ¿no? Pero a pesar de eso tenemos que tomar en cuenta por provincia, sexo, tipo de centro y demás. Porque en este capítulo vamos a ver lo que son los 2 tipos de análisis, ¿no? Y bueno, aquí nos muestra un poco de la organización. Entrando ya en materia, indicadores de rendimiento académico. Para evaluar el rendimiento de los centros se puede elaborar lo que son indicadores de 2 tipos. En primer lugar, lo que es la perspectiva interna, es decir, la producción de graduados, qué conocimiento tienen, tras repetición, y en segundo lugar, los rendimientos laborales de los titulados, o sea, qué es lo que hacen al terminar. Yo, por ejemplo, ya me he titulado, ahora qué, a dónde voy a apuntar, consigo trabajo, qué es lo que va a pasar. Es en ese sentido que los indicadores externos buscan aproximar una valoración que hace el mercado de trabajo, justamente de qué tanto las actividades formativas son útiles para analizar los resultados de los distintos titulados. Tasas de graduación universitaria, bueno, esta parte nos va mencionando desde el siglo XX cómo han ido aumentando constantemente lo que es la educación. Recuerden que la educación está bastante restringida y es sentido que nos muestra ese tipo de situaciones, cómo ha ido creciendo mediante lo que son datos cuantitativos. Podemos ver desde 1950 y el crecimiento que ha existido, ¿no? Y es en ese sentido, sabemos que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar incluso gratis, algo que nuestros papás estaban iniciando a hacer, pero por ejemplo nuestros abuelos es imposible que sueñen con educación alguna y sabían leer. O sea, ese tipo de situaciones se va mostrando, ¿no? Y es en esta parte que nos muestra el tipo de sentido, qué es lo que ha pasado con derecho, con economía, con medicina, qué es, cómo ha ido escalando y demás. Vamos bien, de elaboración propia, tenemos, como les mencionaba, la clave aquí son los datos y lo que rescato. Para medir la eficiencia en tareas de producción de graduados es necesario realizar lo siguiente: las promociones. Cuesta tiempo, cuesta trabajo, evidente, compañeros, pero lo que justamente aquí quieren hacer es ver los sistemas de información. Por ejemplo, yo he salido y no ven que no soy muy bueno. Imagínense, un ejemplo X, econometría. Entonces tenemos que mejorar el programa de econometría, no necesariamente el tema del docente, sino quizá dar un poco más de tiempo, que los exámenes sean más rigurosos, cosa que el profesional cuando salga fuera no tenga ese tipo de dificultades, y es por eso que aquí nos sigue mostrando lo que son datos, ¿no? Les digo, vamos a intentar hacerlo sintético, corto, cosa que también no se me aburran. Recuerden, la idea de la escritura es ayudar, es ir profundizando, pero al mismo tiempo tenemos que ir viendo, ¿no? Y lo que nos menciona: cuando tenemos datos, no siempre las conclusiones pueden ser definitivas, porque tenemos que ver los datos agregados, y la serie de titulados tiende a subestimar la producción de graduados, ya que viene del recuento de títulos solicitados en los centros, no de un censo. Y ojo que ese es un dato importante, porque en ese momento yo no estaría entrando ahí porque recién entrando el tema de mi título. Ese tipo de situaciones tenemos que tomar en cuenta, porque la tasa de graduación no recoge información sobre también el tema de los abandonos, el tema de las repeticiones, si se ha titulado repitiendo alguna asignatura, en cuántos años ha pasado. O sea, ese tipo de cosas parecen obstáculos en nuestro medio, pero lo siguen siendo en Europa, para que vean, ¿no? Incluso aquí que está todo más claro.
Y bueno, aquí vamos a ver tasas de retraso y demás, lo que les mencionaba, el tema de la información disponible, porque tienen que haber evaluaciones objetivas mediante test para ver el tema de la comprensión de lectura, de matemáticas, de idiomas, y al mismo tiempo ver la información objetiva y uniforme, porque tiene que haber datos de eficiencia productiva. Es decir, al final terminamos la carrera y hacemos algo realmente por la sociedad o no, porque justamente existen lo que son datos de fracaso escolar. Quiere decir cuando se puede decir repiten el curso, y es en ese sentido tenemos que ver cuáles son los costes que nos genera, porque muy pocas personas salen los 5 años y eso genera un costo más elevado al Estado, ¿no? Es en ese sentido que vamos viendo cómo, es decir, este tipo de repeticiones se basa en evaluaciones de profesores, y en segundo lugar porque compara evaluaciones subjetivas e incluso objetivos mediante test de estudiantes que se a centros públicos y a centros privados. Justamente recuerden que una universidad privada nunca va a ser lo mismo que la pública e inversamente. En muchas situaciones extra, por ejemplo, en la privada el tema del centro de estudiantes no es tan pesado, el tema de las auxiliaturas no existen, y inversamente tienen sus pros y sus contras en ambos. No es por eso que en ese sentido dice que se atribuye a la escuela responsabilidad sobre diferencias en rendimiento académico que se deben realizar. Y bueno, ahí nos va mencionando algunos datos que tenemos, y miren de los que repitieron sexto curso de primaria en España, ¿no? Bueno, aquí nos muestra de algunas otras situaciones. Como les digo, la idea es no cansarles tanto porque justamente esos datos son de España, pero lo importante es que se quede la idea clara. Aquí me voy refiriendo que cuando hablamos de literatura empírica sobre producción de conocimientos, tiene mucho que ver la interpretación del modelo básico, porque justamente investiga relaciones estadísticas, input y output, lo van a ir viendo con más a profundidad. Pero ¿qué quiere decir input? Como menciona en su nombre en inglés, es todo lo que entra, es decir, factores productivos, y los outputs, los resultados del proceso educativo. Ejemplo, ustedes están pasando economía de la educación. Al terminar el semestre ya tendrían que dominar mínimamente los 9 temas, por lo menos de manera general los 9. Y ya a partir de eso ir viendo, ¿no? Pero si no lo hacen, quiere decir que no están cumpliendo ustedes el objetivo, porque el docente ha dado todas las facilidades. Y bueno, no sé, como les digo, hay muchos factores por analizar, y no simplemente quiere decir que el problema del estudiante, o sea, hay tanto por hacer, porque justamente una valoración tiene que haber un análisis, porque justamente los resultados que miden el rendimiento académico intentan aproximar los conocimientos de los alumnos en diversas materias. Porque, por ejemplo, imagínense que yo soy especialista en macroeconomía y el resto de las materias no puedo, o sea, pasa, pero hay que ir viendo. Después lo que dice que hay que prestar especial atención a los inputs controlables. Ojo, como el gasto, las características de los profesores, tamaño de la clase. Ya lo voy a ir viendo con el licenciado, que en economía somos unas pocas carreras que sí cumple el tema del aforo. ¿No? Media somos poquitos, sí, pero se aprende mejor cuando el grupo es más reducido, porque las medidas de los otros más aceptadas se basan en test de conocimientos y demás, porque justamente no pueden evaluarse todos los objetos del sistema educativo mediante test, pero nos permite valorar la consecución de objetivos básicos, ¿no? Y los resultados, se puede decir, la serie de input que han ido viendo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que entra al proceso educativo? ¿Qué es lo más importante? Características individuales del estudiante, habilidad, historial académico, rasgos fijos como el sexo y la edad. Por ejemplo, ¿sabían que de hecho las chicas rinden más académicamente? O sea, si lo comparamos con un varón, es un dato que se sabe a medias, ¿no? Porque ver el tema de excelencias, veamos, de cada 10 excelencias, 8 o 9 sacan chicas, ¿no? Y eso es lo que pasa. Características familiares que refieren al entorno socioeconómico, renta familiar, la educación, profesión de los padres, el tamaño del hogar, porque justamente mientras más alto sea el nivel de tu familia en el sentido académico, tienes más tendencia a estudiar y hacerlo de mejor manera porque ya tienes el camino como que trazado, ¿no? Características de profesores como experiencia, titulación y salario. Nuestros docentes tienen maestría, tienen doctorado. Yo en mi tesis ponía eso y sí ha salido relevante. Características de compañeros de estudios, habilidades, conocimientos y nivel socioeconómico. Aquí no estoy para denigrar a nadie, pero por ejemplo, un compañero X no le gusta estudiar, simplemente le gustan las fiestas, y parranda, que no tiene nada de malo, pero como digo, hay estilo y estilo de estudio. Puede que rinda mucho mejor que alguien que no sale. Pasa, ¿por qué? Porque justamente también es el medio, no sé, que el compañero es un superdotado y por eso hace eso, o al revés, puede ser que el compañero así salga a fiesta y demás y no tenga un rendimiento bueno y apruebe a plan de charlecitos, a plan de actividades, como en otras carreras pasa. O sea, ese tipo de cosas hay que ver, puede ser características de compañeros de estudio. Y recursos del centro como el gasto por alumno, también de clase, biblioteca, laboratorios, ordenadores, que bueno, en tema de infraestructura, aquí en lo que es, se podría decir, la facultad, todo está de momento bien.
inputs personales, familiares o escolares. Y bueno, aquí nos muestra una ecuación de rendimiento escolar que seguramente con el licenciado debe ir viendo, pero lo vamos a ir analizando de manera corta y rápida. Este subconsciente, bueno, coeficiente de R mide el resultado académico justamente del estudiante y grupo J en el centro K. Nos permite determinar eso. Constante, el tema de las características familiares del estudiante y las características individuales, P, las características de los profesores, G, las características de los compañeros de clase, C, variables de los inputs. Y justamente es el término de error. En econometría deben estar viendo lo que es U, es el término estocástico, ¿no? Porque se añaden términos cuadráticos, porque tenemos que identificar qué tipo de forma estamos formando, puede ser cóncava o convexa, ¿no? En los compañeros de estudio. ¿Y cuáles han sido los resultados de los estudios internacionales? El más famoso se ha llevado el informe de Coleman de 1966 sobre igualdad de oportunidades educativas, porque agarró más de 400 variables. Imagínense la longitud del trabajo, se hace un trabajo casi completo de 600.000 estudiantes de escuelas públicas norteamericanas, ¿no? Porque si bien ha utilizado datos agregados para sesgar la muestra, las conclusiones no se pueden utilizar como una base para diseñar una política educativa. O sea, imagínense, a pesar de todo el esfuerzo, todavía no es digno de esto, porque justamente la educación es completamente cambiante. Y resumen los resultados del informe, ¿no? Con la magnitud de las diferentes escuelas que asisten el tema de las personas de color, aquellas que asisten blancos, la menor instalación de programas de enseñanza. O sea, nos comienza a mencionar todo lo que estamos viendo aquí. Como les digo, van a ustedes el resumen y yo estoy dando puntos claros de cada uno. Y justamente en los años 70, 80 ha habido muchísimos estudios que utilizaban muestras pequeñas, porque aplicaban técnicas estadísticas adecuadas y demás, porque justamente realizaron la revisión de literatura Hanushek, y eso lo han debido ver bastante, concluye que en la mayoría de los estudios no se observa una relación estadísticamente significativa entre el rendimiento académico y el gasto por alumno, además que las variables que hay en las características, tema de profesorado y demás, tiene que ver bastante con eso, ¿no? Porque hay que ser honestos, el tema de las características del docente afecta mucho. Les digo la verdad, a veces una materia que la considero medio floja y demás, no es culpa del docente, no es culpa de los más, pero también pretende mucho como el docente por lo menos te lo explica, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, economía de la subeducación se me quedó ya hace tiempo que he pasado incluso, y se te quedan partes muy vitales que vas profundizando, y por eso les menciono el resumen, sé que a veces es cansador y demás, pero yo estoy aquí para que ustedes, al igual que yo, puedan profundizar el conocimiento. Yo el año que era estudiante del licen no tenía auxiliar, así que todo lo que les estoy mencionando no había ninguna ayuda extra, por si acaso. Bueno, estudios de producción de España nos menciona aquí un poco, lo vamos a ir obviando algo porque justamente es más historia de España, ¿no? Y algunos cuadros que nos está dando. Lo que sí hay que tomar en cuenta de este tipo de cuadros es miren los efectos de compañeros de estudio, cuántos realmente tienen comprensión lectora, matemáticas aplicadas, matemáticas de cálculo y demás. Hay que ver el tema de los efectos cóncavos, se puede decir qué tipo de información nos genera, cuáles son los resultados a interpretar. Y aquí vamos a entrar en una parte del rendimiento académico de dos planes de estudios universitarios. Hay que ver el tema de los dos ciclos. Como les digo, los planes de estudio de economía han presupuesto de los años 90 usan de 5 a 4 años. Y miren que en España, y es prácticamente lo que vamos a hacer aquí en nuestra facultad, era 5 y ahora parece que van a intentar reducir a 4, ¿no? Porque justamente se han dado cuenta que con 4 serían más competitivos frente a las prioridades, que en 4 la verdad parece mejor, ¿no? Por eso tienen sus pros y sus contras ambas. No quiere decir que una esté por delante de la otra. O sea, como digo, muchas cosas son subjetivas y depende mucho de la situación que pase el sujeto en cuestión, ¿no? Y justamente vemos aquí lo que son, se puede decir, algunos de los rendimientos académicos: selectividad, matemáticas, lenguas, el tema de las materias y el tema de lo que son las características observadas por el profesorado. Como les digo, este tema es más, se podría decir, resumible porque nos menciona bastante lo que es el tema de datos de España. Lo que sí, efectos de la calidad de escuela sobre los ingresos. Indudablemente, la educación afecta directamente sobre los ingresos. No hay que negar esa situación. Es directamente proporcional y han debido ver el tema de lo que son los salarios. Sabemos que, por ejemplo, nosotros con el paso del tiempo tenemos una magna curva por encima de aquel que no tiene un título, ¿no? Y a pesar de que ahora somos muchos, sí, pero igual tenemos esa ventaja, ¿no? Porque justamente se han publicado estudios que investigan la relación entre la calidad de los centros educativos y los ingresos que obtienen, ¿no? Porque sabemos que una buena universidad también te da muy buenos conocimientos y en base a eso puedes ir a surgir a un lugar, se puede decir, relativamente bueno.
Pero ¿qué pasaría si sales de una universidad débil, que no es reconocida y demás? Como hay en el Alto, no sé si han visto algunos centros de formación y más que nadie conoce, pero o dan títulos en provisión nacional. Y no quiere decir que no aprendas, pero el verdadero problema es que justamente tú tienes que tener ese conocimiento solidificado, uno, y dos, que también el tema de las credenciales. Hemos visto eso en el tema número uno, el tema de los credencialismos, que bueno, nos muestra que el tema del título es como un indicador para la persona que está para contratar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Y es en ese sentido que Cary Kruger en el 92 estima en ecuaciones de ingreso, logrando las rentas laborales con la edad y estado civil del individuo. Ojo que el estado civil también parece que no afecta, pero sí, miren, la variable ha sido constante. Y se han incluido variables del tema de la educación recibida, es decir, el tema de, se podría decir, de la relación alumno-profesor, como me han visto aquí, y la reducción del 10%, ¿no? Porque siempre hay efectos positivos y significativos de los centros de recursos sobre ingresos futuros de estudiantes. Como les digo, es indudable, y aunque ustedes rechacen de que a veces hay un cierto sentido de menoscabación hacia nuestra carrera y hacia la facultad, la Universidad Técnica de Oruro también tiene muy buena reputación a nivel nacional, a pesar de que digan lo que sea y demás algunas personas, incluso algunos docentes, visto cómo le tiran arena a la carrera, pero hay que valorarnos, compañeros, y es en ese sentido que todo lo que aprendemos realmente nos funciona, así que hay que seguir. Análisis de eficiencia de los centros educativos nos menciona que se ha generalizado un análisis envolvente de datos para evaluar la eficiencia de centros educativos. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que tener, es difícil, como decía, evaluar en el sentido de solo resultados, porque a veces también es un proceso. Todos recuerden que no podemos acelerar muchas cosas como quisiéramos. Recuerden que economía es una ciencia social y cuando hablamos de educación tiene mucho más que ver con esto. ¿Por qué? Porque entre estudiante y estudiante cambia por completo la perspectiva. Un grupo de estudiantes nunca va a ser lo mismo. Por ejemplo, turno diurno con turno vespertino es diferente la metodología que yo tengo que aplicar con el vespertino, porque sé que trabajan, el tema de las prácticas también tengo que adecuarme, mientras que en el diurno sé que evidentemente puede que trabajen, pero su prioridad es la facultad. Entonces tengo que ir adaptando el tema de dificultad, el tema de que son trabajos, prácticas, calificaciones, de todo ese sentido yo tengo que ir adaptando. Y es justamente que se tiene que adecuar hacia un centro educativo. No digo que al estudiante, pero tiene que brindar las condiciones para que todos los estudiantes tengan la igualdad de oportunidades, y por eso se dice, se emplean varios inputs y se tienen varios outputs, que entra y que sale prácticamente. Y lo que es el tema de los datos disponibles, una unidad productiva considera uno eficiente por comparación con otras unidades. A ver, por ejemplo, si tuvieras que comparar un ejemplo bastante sencillo, la UTO con la Domingo Sabio, me dirá, es más bonito el lugar, todo, pero si hablamos en términos reales, estamos por mucho la UTO por delante de la Domingo Sabio, ¿no? Porque utiliza un análisis envolvente de datos, el tema de las observaciones eficientes y cercanas y demás, nos muestra muchas situaciones. Y aquí nos menciona algunos conceptos básicos, bueno, del tema de lo que es la productividad. Y aquí un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo, ¿no, compañeros? La evaluación de la producción educativa desde el punto de vista académico se realiza habitualmente entre tres tipos de instrumentos, lo hemos mencionado: indicadores de rendimiento, estudios con datos individuales e informes de evaluación, ¿no? Los indicadores de rendimiento, los indicadores disponibles sugieren niveles de rendimiento académico inferior para los estudios técnicos. El tema de la literatura empírica, hemos visto el informe de Coleman. Como os digo, no he querido cansarles demasiado, sé que el primer tema así extenso y como lo han visto eran más datos, entonces en ese sentido la idea también es ayudarles a que ustedes puedan hacer, cuando tengan que hacer el resumen, algo bastante centrado. No quisiera que solo me metan las fotos de la tabla y ahí me piensen que es el resumen del tema 2, ¿no? Y bueno, finalmente aquí nos da un recuerdo de determinantes de tasas de graduación de las universidades. Bueno, un pequeño análisis extra. Y como les decía, aquí hay otras actividades que no vamos a desarrollar porque considero que esto de momento no les va a beneficiar al 100%. Es mejor que entiendan lo que estamos haciendo y es en el sentido que se va a plantear el resumen respectivo al terminar los tres primeros temas. De momento solo eso, compañeros. El día de mañana vamos a reponer la clase y vamos a ir avanzando a lo que es metodología de la investigación. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video y esperemos sea de provecho para ustedes. Hasta luego.